Bueno, vamos a intentar unas palabras en un día que de todas maneras es hermoso por lo que significa iniciar una construcción. Al final serán ladrillos más o menos bien puestos por la arquitecta, pero lo más importante no son los ladrillos son simplemente un instrumento. El alma se contiene dentro de ellos y fuera de ellos, y ese alma es el saber, el llegar al máximo, a la frontera del saber. Esta vez es la sensibilidad que se expresa en el arte. A mí me ha gustado más por mi inclinación intelectual las matemáticas y cosas de esas que siempre tienen un límite. La matemática es una manera de interpretar el mundo siempre imperfecta. Contrario a lo que se cree, la matemática no es exacta. Es una aproximación de la mente del hombre y de la mujer hacia una realidad, pero la realidad está más allá de la matemática y de la ciencia exacta, porque la realidad no es exacta. La realidad tiene grados de libertad que escapan al razonamiento puramente cartesiano que nos viene de Occidente, y que esos grados de libertad no son comprensibles sino a través de lo que no es exacto, sino a través de la sensibilidad, de algo que los seres humanos tenemos, que a veces desdeñamos, pero que es fundamental para interpretar el mundo. La ciencia exacta y la sensibilidad se complementan. Sensibilidad es fundamental para comunicarse, es fundamental para sentir lo que el alma de la historia trae, para entender los otros pueblos, para comunicarse en cierta forma con el universo. Quizás el lenguaje universal es el arte, y poder empezar este proyecto, continuarlo, dirían muchos, independientemente de sus múltiples orígenes, es fundamental, en mi opinión, para el crecimiento de la sociedad colombiana, para lo que se llama en verdad una universidad, que no es más que poder traspasar todas las corrientes, líneas de pensamiento, los saberes diferentes en una forma integral, a través de un cerebro colectivo que aquí se va madurando, se va criando. Al final no pensamos solos, nunca. A pesar de ser individuos, el saber siempre es colectivo. Ahí donde falla quizás la interpretación últimamente dominante, que piensa que el ser humano es solo, que es un individuo recortado. Algún filósofo norteamericano lo denominó como el hombre unidimensional. Y somos múltiples, finalmente hombres y mujeres, pero no solamente múltiples y diversos, sino que constituimos una especie de cerebro colectivo. Esa colectividad, esa comunidad que se establece en el saber, es lo que choca con los pensamientos dominantes que nos creen separados, aislados, solos. Y es quizás lo más revolucionario que pueda tener la humanidad misma. Y es que sabemos que no nos podemos defender sino a través de actuar juntos, de tener objetivos comunes, de encontrarlos, de juntar las fuerzas, una fuerza que se vuelve indómita cuando encuentra su misma razón común, su colectividad. La universidad es indudablemente un colectivo, de maneras diferentes de pensar. A veces imponer una forma sobre la otra no está bien en una universidad. Deben fluir, como alguien decía, a través de miles de flores que nacen. Es en el colectivo diverso de todas las flores en donde se encuentra lo más profundo del saber. Sensibilidad necesita Colombia, porque nos hemos vuelto insensibles.
Nos hemos vuelto insensibles a la muerte, nos hemos vuelto insensibles a la injusticia, nos hemos vuelto insensibles a la gente que sufre, a la gente excluida, a la gente que no tiene ni siquiera la oportunidad de llegar a un espacio como este. La nacional es parte de nuestra historia, recorre la historia nacional, siempre con un hálito de rebeldía, y es indispensable que lo sea, porque las sociedades que se quedan quietas se mueren. Y la única manera que tiene la evolución humana es a partir de saltos, de cambios drásticos, yo diría de revoluciones. Sin la revolución no es posible el progreso. La palabra revolución ha sido estigmatizada en Colombia, perseguida, asesinada, diría yo, durante décadas. Pero la humanidad no es posible sin revoluciones. Y las revoluciones no son posibles sin nuevas ideas. Y aquí se cocinan las nuevas ideas. Nosotros vamos a intentar, desde el gobierno nacional, en el poco lapso que tenemos, que ojalá se pueda prolongar, cambios reales, no simplemente discursivos. Hemos comenzado con una política que llamamos de la gratuidad en la educación superior. Avanza, no es fácil, pero hemos desplegado recursos que creemos suficientes para que cualquiera joven, pueda ingresar a estudiar lo que se le dé la gana, como un objetivo, para que se abra la universidad al joven popular, al del barrio que no tiene la oportunidad ni económica y a veces por la mala calidad de su colegio, la posibilidad de pasar un examen cuando quisiera en realidad estudiar. Y ese objetivo de que cualquier joven en Colombia pueda acceder a la educación superior, que debería ser un derecho fundamental, es el que intentamos alcanzar en este gobierno. Significa que el Estado, el presupuesto público, financie por completo la universidad. Sobre eso hay discusiones, que si la calidad, que si al expandir la universidad pierde calidades. Siempre he pensado que la cantidad lleva a la calidad, que entre más gente pueda estudiar, mientras más cerebros se puedan juntar, pues va a haber saltos en calidad, saltos hacia adelante en cualquiera de los saberes. En Pakistán hay una universidad de 10 millones de estudiantes. En muchos países se han logrado saltos de esa magnitud y existen como universidades. De la vieja medieval universidad para estudiar la Biblia y la teología, con profesores que eran cristianos, católicos y apostólicos, y donde llegaba una élite de la sociedad para llegar a lo que se pensaba era la comunicación con Dios. Ahora tenemos que tener una universidad plebeya, no de patricios. Una universidad donde cualquier jovencita o jovencita de un barrio pueda ver las posibilidades, pueda ver que puede saltar como ser humano y que puede ser libre como ser humano. La universidad, por tanto, tiene no solo que ampliarse en la magnitud de estudiantes, tiene que ampliarse no solamente a otros lugares de Bogotá, tiene que lograr una verdadera cobertura nacional, tiene que llevar sus calidades, su espíritu libertario hacia todos los rincones del país, aún hacia donde menos se creería, por el dominio de las armas, por el dominio del terror. Allí tiene que florecer la universidad, prender las luces, ser faro. Decían en Europa el siglo de las luces. El siglo de las luces no ha terminado. Así pareciera que se apagan las luces en el mundo, porque lo que estamos viendo hoy es la antesala del final, si no somos capaces de producir una revolución. Nunca antes
ni en los años 60, ni en los años que he vivido, ni en lo que he leído de las épocas anteriores, la humanidad había estado tan cercana de su propia extinción, de su muerte definitiva como especie, en el planeta que hasta ahora sabemos es el único que contiene una joya del universo que se llama la vida. Y la vida, en ella nosotros somos reyes y reinas, porque somos el máximo de la evolución de la vida hasta ahora conocida. Y eso nos da una responsabilidad fundamental, porque si nosotros perecemos, perece todo. Y si perece todo, perecemos nosotros. Lo que estamos viendo como el genocidio en Palestina, que las grandes potencias que se creían los dueños de la luz del pensamiento humano, parecen aplaudir, como si no les quedara otro camino que repetir su propia historia mortal, cuando ellos mismos produjeron genocidios, invasiones, extinciones masivas de la humanidad. Hoy, esa actitud ante el genocidio, ese aplauso ante la muerte de tantos y tantas seres humanos, lo que nos va mostrando es el espíritu de la época. Un espíritu que, como quien consume fentanilo, adora la muerte, busca la muerte, está organizando de manera premeditada y con el mayor uso destructivo que cierto pensamiento humano ha llevado hacia el poder sobre las armas, está llevándonos a la creencia que se puede extinguir la humanidad. Entre el genocidio en Palestina y la crisis climática que produjo el mismo sistema económico que hoy domina, el ansia de la ganancia como búsqueda fundamental del individuo, dicen, el consumo cada vez mayor de energía y de una energía y de unos insumos del planeta que están cimentados es sobre algo mortal, sobre el peor veneno, el veneno del carbón en la atmósfera, pues nos está llevando a la creencia y a la realidad de que podemos finalizar como especie humana. La única posibilidad de respuesta, de saltar hacia otro camino, está en nuestro propio saber, está en nuestra propia fuerza común, está en nuestra propia rebeldía para no extinguir la vida en el planeta, la única joya que sabemos hoy existe en el universo. Así que como nunca antes, la necesidad no solo de interpretar el mundo, que se necesita, sino la necesidad de transformar el mundo es absolutamente esencial. Es un imperativo categórico, es un deber para todo ser humano hoy en el planeta. Quizás más para la mujer, que es más sensible que el hombre. El hombre se acostumbró a salir a la caza y a matar, y se acostumbró a la muerte. Pero la mujer es más capaz de defender el ser humano de la muerte y de cuidar la vida. Guerreras de la vida hay que llamarlas. Hoy necesitamos guerreros y guerreras de la vida para asumir el nuevo compromiso que tenemos con la historia y con la humanidad, con no dejar perecer esta joya única en el universo, al parecer. Aquí entonces, con esta facultad, estamos en cierta forma, de manera simbólica, abriendo el camino de la sensibilidad humana para derrotar la muerte y para comunicarnos con el universo y con todas las formas de la vida. Así que tienen ustedes un papel por delante que cumplir. Nosotros veremos cómo los recursos públicos llegan, cómo la gratuidad en la universidad es posible. Claro que la gratuidad de la educación es lo contrario del neoliberalismo. El neoliberalismo nos pone a competir como individuos, como si estuviéramos en una carrera de caballos, tratando de pegarle un codazo al vecino, a la vecina en la carrera, para ganar, para triunfar. Para triunfar, nada.
porque al final es una quimera. El éxito no está en quien gana la carrera, sino, como saben muy bien los caballos, dirigir la manada toda hacia el objetivo que la haga sobrevivir. Es una fuerza colectiva. Por tanto, financiar la universidad para que aquí el más pobre de los pobres pueda llegar y estudiar es un objetivo democrático, progresista, revolucionario y fundamental. A la universidad la han llevado a la carrera de caballos, artificial y ficticia. Si tienes con qué pagar, puedes entrar. Si pasas, puedes ser un hombre del éxito. Y no hay hombres de éxito, ni mujeres de éxito. Hay humanidad de éxito. En esa medida, haremos todo el esfuerzo posible. Trataremos de expandir la universidad hacia todo el país. Las nuevas directivas, ojalá ustedes las eligen, nos acompañen en ese esfuerzo. Siendo alcalde de Bogotá, tuve esa tensión entre si la universidad podía salir hacia Colombia o se quedaba en este lugar histórico y famoso del centro de Bogotá. Yo creo que hay que salir a Colombia, salir a América Latina y salir al mundo. No nos podemos quedar aquí. Tenemos que expandirnos con el saber en todos los terrenos del saber humano. Así que los felicito, la felicito, que esto se vuelva una realidad en el tiempo que nos han dicho. Nos quedaría la posibilidad de venir a inaugurarla y de continuar un programa que se dejó de hacer en toda Colombia, que es afincarnos sobre la educación pública. El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol, que el único saber que se transmite a la mayoría de la ciudadanía es el que llega a través de las ondas de esas emisoras, que cuando uno abre, y no quiero discutir sobre gustos musicales, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana y le va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal, y no reacciona, no se espeluca, no se pellizca, cuando hoy más que nunca hay que pellizcarse. Así que gracias por haberme escuchado, muy amables, y nos volveremos a ver entonces pronto para dialogar con ustedes sobre los avances del programa educativo de la Colombia. Gracias, muy amables.